A todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para libertarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Vengamos en corta palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, en este hermoso momento te damos gracias el poder estar delante de su presencia, Señor Jesucristo. Hemos iniciado, Señor, este servicio por medio de la oración, por medio de las alabanzas, los ácimos de gracia, Señor, el cual fueron entregados para poder honrar y glorificar tu nombre. Mas ahora viene el punto, Señor, importante y el centro, Señor, de este servicio, y es que usted hable, Señor, a la vida de su pueblo, como también a mi persona, por medio del mensaje de la palabra. Pedimos, Señor, que los cielos estén abiertos sobre este lugar. Queremos escuchar su voz, queremos escuchar de la manera que usted viene hablando a cada uno de nuestras vidas, Señor, en su infinitamente misericordia. Usted conoce, Señor, nuestra necesidad, Padre Celestial. Tu palabra dice que hablas a tiempo y fuera de tiempo, y el consejo, Señor, viene, Padre Celestial, para darnos ese consejo, Señor, a tiempo. Encaramos de que sea usted glorificándose, mi Dios y mi Padre, y bendiga la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar, y mi vida está delante de usted, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Así la iglesia puede tomar sus asientos y las palmas que den la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en una gran fiesta espiritual, celebrando cultos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, como dijo el siervo, el apóstol Pablo, que nos ha llamado mediante la gracia de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, para darnos lo que es la salvación. Todos tenemos el conocimiento quién era el apóstol Pablo, un hombre que Dios llamó con un propósito de llevar el Evangelio de la gracia de lo que era la iglesia de los gentiles, o sea, el pueblo que no era israelita y que no era judío. El Señor en cierta ocasión llamó a este varón, el cual todos tenemos el conocimiento que era un hombre arraigado a la ley mosaica. Y cuando la iglesia de Jesucristo comenzó a levantarse, comenzó a establecerse, comenzó a expandirse después del Evangelio que Dios dejó establecido, dice la misma palabra que el apóstol Pablo no era una persona participante, no le gustaba lo que era el Evangelio de la gracia, y para esto dice que llamaba a los ancianos pidiéndole cartas, el cual él podría ir a donde estaban los creyentes y poder hacer con ellos lo que se pudiese hacer, arrastrarlos, llevándolos a las cárceles, llevándolos ante los concilios, y aún si tenían que morir también iban a morir de esa manera. Pero Pablo era alguien que estaba en contra del Evangelio de la gracia. Pero siempre yo digo que cuando Dios tiene un encuentro especial con el hombre, con el creyente, con el que ahora estamos sentados en el banco de una iglesia, porque vamos a ser claros, no todos, o sea, mejor dicho, nadie era totalmente bueno. La Biblia dice que no había ninguno bueno sobre la faz de la tierra. Siempre cualquiera de los que estamos en este lugar teníamos una que otra cosa que el Señor tenía que trabajar en cada uno de nosotros. Entonces Dios comenzó a ver algo en Pablo. Siempre nosotros vemos el hombre físicamente, pero no sabemos qué es lo que puede haber en ese hombre, o el potencial que puede haber en ese hombre y en esa mujer. Pero Dios, que lo conoce todo y lo sabe todo, sabe que en esa persona Dios puede tener un potencial grande para llevar el Evangelio, la palabra de Dios, el cual llamó lo que era Pablo, un hombre arraigado a la ley, pero cuando iba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, pidiendo carta de los ancianos, dice la Biblia que Dios de los cielos tiene un encuentro especial con Pablo. No se le apareció un predicador, no se le apareció un profeta llevándole el Evangelio de la gracia, se le apareció el verdadero Dios de los cielos, teniendo un encuentro especial con el apóstol Pablo. Entonces el apóstol
Pablo escucha una voz verídica de alguien que le está llamando y le dice: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Querido dar a entender, si estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque quien ha dejado el evangelio establecido de la gracia he sido yo. Y cuando persigues a un creyente, cuando persigues a un cristiano, cuando persigues un aleluya, estás persiguiendo al Dios de los cielos. Es ahí cuando Pablo tiene un encuentro delante de ese Dios, y es ahí cuando Pablo se convierte al evangelio de la gracia, y reconociendo que estaba bajo la ley anteriormente, pero reconoce que mediante la ley no podía alcanzar lo que era la salvación, y entra al plan de la gracia, la cual esa gracia también nos alcanzó a cada uno de nosotros. Pablo dice la Biblia que se establece predicando el evangelio. No le voy a relatar toda la historia, usted la conoce perfectamente. Pablo, después de todo lo que acontece, Dios lo levanta con el ministerio del evangelio. Pablo se introduce, no llevando el evangelio a los judíos, a los de Israel, sino que se introduce en un 100% llevando lo que es el evangelio al pueblo gentil, porque de esa manera Dios lo iba llamando con ese propósito. Pablo comienza a llevar el ministerio, y todos conocemos que es un ministerio grande. Él establecía iglesias en todos los lugares que él podía establecerse. Pero ¿sabe qué? Conozco yo también un Pablo, que si en el tiempo de la ley era lo que era rígido bajo la ley, también cuando vino el evangelio de la gracia, él procuraba también que el evangelio tuviese la rectitud delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En muchas ocasiones Pablo tuvo que mandar cartas a muchas de las iglesias que estaban viviendo de una manera a veces desordenada, y cuando eso se está viviendo es cuando el Dios de los órdenes comienza a poner orden dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y muchos decimos: no, el predicador como que predica como que algo está pasando dentro de la iglesia. A veces no es que nosotros andamos enterándonos de lo que está pasando dentro de la iglesia, sino que Dios que da la revelación que viene del tercer cielo, y solamente tenemos que tomarla, a cantar la palabra de Dios. El evangelio es para eso, para conducirnos en el verdadero camino, con el propósito de llevarlos al tercer cielo, a donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo en esta ocasión comienza a mandarle una carta a la iglesia de los Galacias, o sea, de los Gálatas. Él no ha establecido esta iglesia donde la mayoría de ellos eran lo que eran gentiles, pero había unos que otros también judíos que iban aceptando al evangelio. Pero estaba pasando algo en la iglesia de los Galacias, de que aquellos hombres que eran judíos pero se iban convertidos al evangelio, quería de que los gentiles viniesen también a hacer lo que era la circuncisión, o sea, de tener siempre parte de la práctica judaica y tanto parte del evangelio. Y Pablo comienza a hablar a la iglesia y comienza a decirles: el evangelio que se les fue anunciado es el evangelio que procede del tercer cielo. Y os fascinó, le comienza a decir, a seguir otro evangelio diferente del que habéis escuchado. Y Pablo les habla claramente de la revelación que recibí de parte de Dios. El evangelio que recibí no lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí mediante revelación que viene del tercer cielo. Y les comienza a hablar con la autoridad, dándoles a entender: si uno va de entre vosotros, o un ángel del cielo los trae otro evangelio diferente del que habéis escuchado, esta persona o este ángel será llamado maldito, porque Pablo sabía la verdadera revelación, que iba venido del tercer cielo. ¿Cuántos hombres comenzaron en este caminar del evangelio del Espíritu, en los tiempos de antes, predicando el evangelio rectamente, tal como tenía que ser, blanco, blanco, negro, negro, pecado, pecado, santidad, santidad? Pero muchos se desviaron del caminar del evangelio para seguir otro evangelio diferente, el evangelio acomodado, el evangelio que muchas veces se cree que de cualquier cosa el hombre va para el cielo, pero está equivocado. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario no es un evangelio así por así, es un evangelio perfecto, alabo y que al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Acaso el mismo Jesús no le dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones?
oraciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pidiéndole que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero Pablo comienza a ver dentro de la iglesia de los Gálatas una iglesia que iba establecido con el Evangelio de la gracia. Y aquellos comenzaron perfectamente en el Espíritu. Y esto no es solamente comenzar en el Espíritu, sino terminar en el Espíritu. Hay muchos que comenzaron pero terminaron en la carne, y el mismo apóstol Pablo lo habla. Y comienza a decirle quién os fascinó, o sea, quién os instó, quién fue el que fue a alabarles o a llegar con palabras suaves a sus oídos para que dejaran lo que era el Evangelio de la gracia, para estar volviendo a hacer las cosas que antes se practicaban. Y le comienza a decir, si alguien les trae otro evangelio diferente, no lo recibáis. En cierta ocasión les dice de esta manera, ni siquiera lo recibáis en casa. Entonces Pablo era estricto en la ley, pero era estricto también en la gracia, queriendo dar a entender que dentro de la iglesia tiene que haber una madurez espiritual dentro de la vida del creyente. Basta ya muchas veces, ¿sabe qué? Hay personas buscando el evangelio. ¿Cuántas personas dicen ahora soy, mañana no soy? Hoy duró un año, después duró otro año, un mes, otros 3 meses. Siempre he dicho el evangelio no es, ¿sabe qué? Por un contrato. Si lo vamos a hacer como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Un 100% al evangelio de Cristo Jesús. Pero que lo que estamos viendo a nivel mundial, gente entrando y saliendo de las iglesias, jugueteando con la gracia, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creyendo que la gracia va a perdurar para toda la vida. Yo tendré misericordia, digo, de quien tenga que tener misericordia. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tengo misericordia, dijo el Señor. Entonces Pablo comienza a hablarles acerca de eso, de que no existe otro evangelio de la gracia, sino que es el evangelio que se le fue entregado, es el evangelio que él les predicó. Y le comienza a decir, si hay una duda entre vosotros acerca del evangelio que yo he recibido, le voy a contar la historia de qué manera yo me convertí. Y el apóstol Pablo comienza a hablarles de su convertimiento. Y allí donde le dice, el evangelio que recibí, no lo recibí de hombre alguno. Cuando recibí el evangelio, le comienza a decir lo que era el pueblo de los de Gálatas, de los de Galacia. No me fui directamente a los discípulos para saber cuál era el evangelio que se les iba sido entregado, sino que después de 3 años de ministerio predicando la palabra de la gracia, en 3 años yo me acerqué apenas a uno de los discípulos llamado Pedro, y con él estuve 3 días dialogando, platicando, quizá ni tanto del evangelio, para que nadie vaya a decir de que yo fui a preguntar cómo era el evangelio de la gracia, para darles a entender de que el mismo evangelio que recibió Pablo, el mismo evangelio, que recibió Pedro, que recibió Juan, que recibieron los 12 discípulos, y es lo que nos está llevando, es el mismo evangelio que a mí se me fue revelado, y es lo mismo que estamos predicando, el evangelio de la gracia. Acá glorifique, a Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso el evangelio que nosotros recibimos, no lo recibimos de hombre alguno. Aquí no es que se anda viendo diciendo cómo que yo voy a predicar. Aquí llévese la palabra del Señor, hay que estudiar y Dios le va a dictar al hombre cómo tiene que predicar. Eso no es video de YouTube, eso no es videos en internet, eso no es videos en las redes sociales. De qué manera predique ese predicador, de qué manera predique el evangelista para yo predicar totalmente igual. Eso viene haciendo como hojarasca y no puede prevalecer. La verdadera revelación es cuando el hombre se mete en la palabra de Dios y recibe la revelación del cielo. Dice aquel que está predicando allá en el internet, se metió y se sometió a Dios y tuvo revelación de parte de Dios. Esa es la revelación que Dios le dio a él, pero yo tengo que buscar mi propia revelación que viene del tercer cielo. Y no será un evangelio diferente, será el mismo evangelio que Dios está revelando, porque Dios es ese. Dios es ese, no es otro. No es que Dios le va a decir a uno, le va a decir este es el verdadero evangelio y le va a hacer de una manera diferente hacia el otro. Y el verdadero evangelio es uno solo. No hay otro, dijo el apóstol. Entonces Pablo le comienza a decir, yo no fui a los discípulos a preguntar cómo es el evangelio. Después de 3 años de ministerio apenas me acerqué lo que fue al apóstol Pedro.
Luego me retiré. Duré 14 años predicando el Evangelio de la gracia. Y luego de 14 años es ahí cuando yo me acerqué a otro de los discípulos. O sea, queriendo dar a entender, yo no le voy a preguntar a los demás cómo se predica. La misma palabra que ellos estaban predicando es la misma que Dios me estaba entregando a mí. Solamente que aquellos los apartó para que llevasen el Evangelio. Pedro predicaba lo que eran los judíos y lo que era el apóstol Pablo se dirigía a lo que eran los gentiles, pero llevando lo mismo el Evangelio de la gracia, el Evangelio que Cristo Jesús es también predicado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Entre ellos había un grupo, como yo le dije desde el principio, que andaban llevando otro evangelio diferente. Y eso es bien tremendo, que dentro de las iglesias haya división. Es lo más horrible que puede haber. Que dentro de una iglesia siempre haya ese tipo de división. Porque había los judíos que se habían sido creyentes, que estaban dentro de la iglesia de los Galacias, pero dice que estaban inculcando a que se metieran lo que era al judaísmo. O sea, que llevasen la práctica de la circuncisión. O sea, que se circuncidaran después de haber recibido la gracia, que se fuesen a circuncidar. Pero Pablo dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y le comienza a decir que en cierta ocasión ellos fueron lo que fue a una obra misionera, llevándose a Tito. Tito dice que era un joven que pertenecía a los griegos, pero aún dice que siendo el griego tampoco se le exigió, se le pidió, o se le exhortó, o se le inclinó diciendo tienes que circuncidarte, no de ninguna manera, porque el evangelio que ellos iban recibido ya no era la ley, sino que era la gracia de parte del Dios de los cielos. A Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que en esta ocasión pasada del apóstol Pablo se refería a una doctrina, a una enseñanza, podemos decir de esta manera. Ahora tal vez nosotros, o el ser humano, el creyente, no va a estar siendo arrastrado quizás con una diferente doctrina. Quizás muchas veces vamos a ser arrastrados por las cosas que hay allá afuera. ¿Cuántas veces en el colegio, en la escuela, el compañero, quizás de escuela, el compañero de trabajo, a veces lo va a hacer querer desviar de lo que nosotros hemos creído o del evangelio que hemos recibido? Por eso muchas veces por andar escuchando, miren, usted o nosotros acerquémonos a aquello que nos insta al bien. O sea que yo puedo tener amistad, hermano. Usted me quiere decir que yo no tengo que tener amistad allá afuera. Usted la puede tener. Pero cuando la amistad me está desviando de lo que yo he creído, es preferible cortar esa amistad. Es mejor cortar la mala amistad que me está desviando de mi creencia, de lo que yo he recibido de parte de Dios, y me está llevando a otro camino. Entonces me está desviando del evangelio de la gracia. Pero cuando yo soy un 100%, a mis oídos pueden llevar muchas cosas negativas, pero yo siempre yo he recibido el evangelio de la gracia. No me tengo que desviar. Lo que me están diciendo, ¿sabe qué? Me va a perjudicar en este caminar que llevo. Yo voy a vivir el evangelio de la gracia que ya he recibido. Y por ahí le pueden salir otros sí, que son religiosos. Le van a poder decir, ¿para qué tanta cosa en tu iglesia? Aquí nosotros estamos en esta iglesia, en esta congregación, y no se necesita hacer de tanto. Es el mismo mover, la misma gloria. ¿Por qué te vas a estar esperando ahí estar viviendo una doctrina tan estricta o tan diferente a la de nosotros? ¿Cómo que diferente? Tenemos que ir a las cartas del apóstol Pablo y las cartas del apóstol Pedro, de qué manera predicaban a la iglesia de Jesucristo. Es el hombre que se comenzó a desviar de la verdad del evangelio, comenzó a dejar la verdadera doctrina de Cristo Jesús y se ha desviado a tener una iglesia, déjeme decirle, dentro de sus congregaciones acomodadas, y ahí será aquel día el gran ay, déjeme decirle, porque Dios no viene por multitudes, viene por calidad dentro de las iglesias. A la glorificación, a Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos diciendo, Señor, si nos pone en la iglesia. Yo estuve sirviendo. Es que Dios en cierta ocasión, por medio de Juan, le manda a una de las iglesias
Y le comienza a decir una iglesia, mire, que hacía tantas cosas. A veces el hombre puede llegarse a acostumbrarse a muchas cosas. Era una iglesia, dice, ferviente, dice, que servía por amor de la obra y por amor a muchas cosas. Pero Dios le dice que conoce el corazón, pero has dejado tu primer amor. O sea que vas al culto, sí, pero vas por costumbre. Vas al ayuno, sí, pero vas por costumbre. Vas a la evangelización, sí, pero vas por costumbre. Alaba y glorifica a Dios. Y usted me decía, hermano, que está diciendo que lo que yo hago para la obra de Dios no es válido. No le estoy diciendo de esa manera. Estoy hablando de alguien que escudriña el corazón y sabe de qué deseo yo estoy haciendo la obra de Dios y estoy llevando el evangelio de Dios. Si usted está en la evangelización y no solamente lo hace por amor de un hombre, por amor de un hombre, perdón, por amor de una congregación, sino que lo hace por amor de Dios, por amor a las almas, por la necesidad de traerlas a la salvación. Yo le digo lo que usted hace, aún en los secretos, hay alguien que lo está viendo, esta oración por las madrugadas, que no solamente sabe que es oro dentro de la iglesia, sino que también es oro en la intimidad. Eso es lo que el Dios de los cielos está viendo, de que hay integridad en el nombre de Dios. Alá glorifique a ti de reyes y señores. Y comienza el apóstol Pablo a seguir acerca de todas las enseñanzas la doctrina de los judíos que estaban entrando dentro de su iglesia o dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Y al primero que le pasa revisión, usted sabe quién es, ¿verdad? A Pedrito. Dice que llega en cierta ocasión y ve a Pedro, el que supuestamente Dios le dio la llave de la autoridad, y le dijo: apacienta mis ovejas y apacienta mi cordero, que Dios tuvo un 100% de poner la obra en sus manos. Dice que este hombre iba caído en algo equivocado. Y Pablo lo pone en las cartas y dice que estaba desviándose del verdadero evangelio de la gracia a un hombre que anduvo caminando con el Dios de los cielos. O sea, de alguien que recibió verdaderamente cuál era el plan del evangelio de la gracia. ¿Y qué es lo que le ocurría a Pablo? A Pedro me va a preguntar usted. Pedro era alguien que cayó en un sistema de miedo. Y nadie de nosotros vayamos a caer en eso, por quedar bien con los demás, dejar de predicar la verdaderamente palabra. Dice que Pedro se encuentra, déjeme decirle, en aquel lugar, en Antioquía, fue en esta ocasión, dice que vio cierto acto, dice que vio a Pedro comiendo con los gentiles. Bien tranquilo Pedro ahí comiendo. Con los gentiles. Pero dice que de lejito miraba los de la circuncisión, los judíos de la circuncisión, que eran creyentes pero practicantes también del judaísmo. Dice que cuando los miraba que venía, se apartaba de los gentiles. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener temor más en el hombre que en Dios. Y si nosotros tenemos más temor en el hombre que en Dios, estamos en problema de un 100%. El hombre tiene que tener al Rey de Reyes y Señor de Señores, no por vista, sino que realmente agradar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A la glorifica Rey de Reyes. Entonces el gran Pedro, sí, el que caminaba en medio de la ciudad y que por medio de la sombra los enfermos eran sanados, sí, ese se andaba desviando. Y Pablo, con toda la autoridad, le comienza a decir: hipócrita. Y le comienza a decir, a hablar de su hipocresía. Y le comienza a decir: ¿de qué manera recibiste el evangelio? ¿Acaso no fue el evangelio de la gracia? Si acaso fuese lo que era en el tiempo de la ley, o sea, estamos volviendo en el tiempo de la ley, entonces ¿de qué sirvió la gracia? ¿De qué sirvió la muerte de Cristo? ¿De qué sirvió la crucifixión? Si las cosas que antes yo hacía las iba dejando, pero las vuelvo a hacer, entonces hago como que la muerte de Cristo no tuvo una validez. Pero sabe que Pablo sabía el evangelio que recibió
lo recibí por gracia. No estoy dispuesto a desviarme, ni porque el que me mire a la derecha, ni el que me mire a la izquierda, ni porque cualquiera que pueda ver, sino que yo sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabo y glorifique a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la comienza a decir, ¿cómo es eso? Que tú siendo judío vives como gentil, y al gentil quieres que viva como judío. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ya me imagino Pedro. Y aquí no dice que lo llamó quizás a una esquinita, decirle, mira, Pedro, está desviando Pedro, este es lo que tienes que estar, está desviando un poquito del Evangelio. No, aquí fue un 100% delante de todos, para darle a entender que el Evangelio de Cristo es un 100%, que no hay que desviarlo de lo que Dios nos ha entregado. Siempre yo he dicho, quizás nosotros podemos tener nuestras amistades que pertenecen quizás a otra denominación, pero que no vaya a ser el punto del despido de nosotros. Nosotros hemos creído en una fe y esa es la que nosotros tenemos que luchar. Por mucho que el otro le diga, no, aquí es diferente, no. Yo lo que he recibido, lo he recibido de parte de Dios, y este es lo que yo sigo. Este es lo que yo estoy comentando, y este es lo que yo conozco. Entonces, Pablo, después de haber corregido lo que fue al apóstol Pedro y haberlo exhortado delante de todos los que estaban en ese lugar, aún le comienza a decir a los de Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién llegó con un cántico, podemos decir ahí, con un mensaje diferente? Y le comienza a decir, el Espíritu de Dios, ¿lo recibiste por la ley o lo recibiste por la gracia? Una pregunta facilita. Entonces, si aquellos respondían, el Espíritu lo hemos recibido por la ley, entonces sigan practicando la ley. Pero si el Espíritu lo han recibido por la gracia, eso quiere decir que el Evangelio que ustedes tienen que tener no tiene que estar arraigado a una ley el cual se practicaba en el tiempo de antes, porque si se sigue practicando lo que antes se ejercía, entonces no saliste directamente un 100% de la ley que practicabas antes y no recibiste la gracia. Pero si el Espíritu de Dios, el cual es ferviente en cada uno de vosotros, lo habéis recibido por medio de la gracia, ese es el verdadero Evangelio, esa es la verdadera promesa que Jesucristo dejó, lo que fue el aposento alto, cuando le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, idos al aposento alto, donde seré revestido dentro de no muchos días, bajo la promesa del poder del Espíritu Santo de Dios. Ella los llevará a toda verdad y lo dirigirá a toda justicia, queriendo dar a entender, este es el Espíritu Santo que lo direcciona, este es el Espíritu Santo que nos hace saber cuál es la verdad y cuál es la mentira, el engaño a la verdad, y nosotros tenemos que tener la capacidad de tener ese espíritu de discernimiento, de espíritu de saber cuál es el verdadero Evangelio de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, le da a entender acerca de esto. Y le comienza a decir, si vosotros decís que lo recibiste mediante la ley, entonces no habéis salido de la carne. No habéis salido de la carne, porque están en las viejas prácticas que antes se practicaban. ¿Por qué vino Jesús a morir? En el tiempo de antes había una ley, la ley mosaica, que era una ley que nadie la podía vivir. Y vamos a hacer claramente, nadie la podía vivir. Ni siquiera la pueden vivir los ancianos y los doctores grandotes, porque ellos se llamaban hipocresía, dice la Biblia. En cierta ocasión Jesús dijo, sepulcros blanqueados.
Y a muchos de nosotros pensamos de que cuando habla sepulcro blanqueado está diciendo de que Jesús se estaba refiriendo a que se miraban bonitos y blancos. Resulta que en el tiempo de la ley, cuando eran las fiestas de las Pascuas para ir lo que era a Jerusalén, recuerda que en el tiempo de antes la persona cuando moría un pariente, compraban terrenos, no habían los que ahora le llaman cementerios, sino que cada quien buscaba y compraba un terreno y ahí enterraba a sus muertos. Entonces se acostumbraba que Israel tenía, todos los que sabían que ahí había un muerto tenían que pintar lo que era la piedra del sepulcro en color blanco, para que todos los que fuesen a la fiesta de Jerusalén supiesen de que en ese lugar no tenían que tocar porque había un muerto en ese lugar. Y allá en la fiesta no se podían presentar inmundos, porque aquel que tocase un muerto, dice la Biblia, que se consideraba inmundo. Entonces lo que Jesús les quiere dar a entender acerca de los ancianos, les comienza a decir, a esos no se les puede tocar, porque aparentemente están llenos dentro de su interior huesos de muertos, y no viven lo que es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús. Alá, glorifica, Rey de Reyes y Señor del Señor. Entonces, después de haberles preguntado lo que es acerca de por dónde o cómo recibieron lo que fue el bautismo del Espíritu Santo, le comienza a dar un ejemplo, le comienza a decir, le voy a hablar claramente acerca de dos acontecimientos en el tiempo de antes: el hijo de la promesa y el hijo de la carne. El hijo de la promesa, que era lo que era Isaac, dado lo que era Abraham, era una promesa que venía del tercer cielo. A ese vosotros pertenecéis. Pero si alguien más que está ahí, miren, queriendo dar a entender que ese es la carne, ese es el hijo del egipcio, ese es el hijo de la carne. Como queriendo decir, si está practicando la ley, entonces ya no son de la promesa. ¿Cómo de la promesa? Pero si está hablando de la ley y que la ley no es una promesa, ¿cómo es la cuestión? No, porque se rompió la ley. La ley en el tiempo de Jesús, Dios vino a romper la ley y puso la ley de la gracia. En ese sentido figurado, venimos a ser participantes de la gracia de Cristo. Mientras que la ley de Moisés no es que sea algo injusto delante de Dios, sino que sabía que era una ley que no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo al pie de la letra y nadie la podía cumplir. Entonces llegó el evangelio de la gracia del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, pero le comienza a decir, salgan de eso. Si hay alguien que se ha infiltrado a llevarles otro evangelio diferente, salgan de eso. Si alguien nos está fascinando, decirle, ¿para qué tanto? Y no le estoy hablando de otro creyente, le estoy hablando mismamente en la casa, con el hermano, con el esposo, con el hijo, con el compañero de trabajo, con la compañera de escuela. Esas son las que muchas veces lo vienen a instar a desviarlo del camino. De repente tenemos una conversación con esa persona. Y mire, todo contrario, todo contrario, todo contrario. Y lo peor que sin base bíblica. Mientras que nosotros tenemos el evangelio de la gracia con toda la base bíblica. ¡Aleluya! Y mientras que el otro que nos está lavando, mira, el cerebrito, no tiene ni siquiera un punto bíblico, solamente con la muy carne que está hablando. Y como nosotros somos carne, porque hablamos en el espíritu, pero también somos carne, Pablo mismo dijo, un hombre espiritual, pobre de mí, que todo el tiempo a veces queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y era la lucha continua, muchas veces está en Pablo. Imagínense nosotros cómo podemos estar. Entonces muchas veces, miren, hay que tener cuidado a lo que escuchamos, a lo que se nos dice. No todo aquel que dice Señor, Señor, dijo la Biblia, entra al reino de los cielos. Y por mucho creyente que haya allá afuera y le estén diciendo otro evangelio diferente, por mucho que diga, hay quienes son piezas de un rompecabezas para quedarse. No todas las personas que dicen amén, amén, una persona que está dentro de una congregación va a ser cielo, solamente aquel que se guarda para Cristo Jesús y guarda el mensaje de la gracia. Entonces Pablo vio la necesidad en la fe de la iglesia. Usted me va a decir, hermano,
su mensaje como que no encaja acerca de lo que yo estoy viviendo. Siempre he dicho, Dios es un Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos manda la advertencia para darnos a entender que debemos de estar despiertos hablando del Espíritu y que nadie nos vaya a desviar de lo que nosotros hemos recibido o hemos acatado de parte de Dios. Pablo mismo le dice a la iglesia, entonces quiere decir que de malo han padecido por causa de Dios. En el tiempo de la iglesia primitiva se sufría por causa del Evangelio. La iglesia era perseguida, era llevada ante los concilios, era llevada ante las cárceles, muchos eran quemados en hoguera, otros eran llevados ante los coliseos romanos. Entonces Pablo les dice, todo lo que habéis padecido queréis decir vosotros que ha sido en vano, porque está practicando nuevamente lo que era la ley. Entonces nosotros hemos emprendido un caminar del Evangelio. No vaya a ser que por una cosita, hermano, todo lo que hemos padecido, vaya a ser en vano. Vaya a ser en vano. Hay quienes tienen trayectoria de muchos años en el Evangelio y con una todo lo que padeció fue en vano. Todo lo que recibió fue en vano. Se guardó para Dios, andaba bien rey, andaba bien vestidito, muchos años de la vida. Para que un instante viene gente que es así, hermano. Cuando el hombre no es vigilante, la mujer no es vigilante, de repente viene, se despoja de la gracia de Cristo y se viste de lo que antes se vestía, de lo que antes practicaba, de lo que antes hacía. Y padeciendo durante tantos años en el Evangelio, para que en un momento, en un instante, vayamos a quedarnos en la gracia de Dios. Así que el mensaje de esta hermosa noche es guardarnos. Si usted se está guardando, hay que seguirlo guardando. Hay que seguirlo guardando. Que nadie, como la iglesia de los Gálatas, vaya a desviar nuestro corazón. Hemos recibido un evangelio, yo le digo un evangelio perfecto, porque Dios es un Dios perfecto. Y no es que muchas veces queramos idolatrarnos como iglesia, decir que somos el número uno. A nivel mundial, yo sé que hay hombres que se están guardando también. Pero realmente, si uno analiza, si uno ve, realmente estamos en un ministerio de bendición. Hay que estar ministro, guardando los Dios. No es cualquier ministro o persona que está esperándose para que usted vaya y entre al reino de los cielos. Si alguna vez quizás ha llamado la atención, usted no crea que uno lo quiere. A veces no. El enemigo los hace pensar que quizás que no lo quiere. Y a veces no es eso. Es que muchas veces el pastor que ama a sus ovejas dice que las corrige. Y dice que al hijo que los ama, Dios también lo azota. O sea, que el dolor no dura para toda la vida. El dolor duele un ratito, hay que pasarla y hay que seguir. Ese es Dios. Pero que esa experiencia nos quede marcada. Es decir, no por ahí yo que no puedo pasar. Por ahí ya no puedo pasar. Por ahí ya no vuelvo a tropezar. Entonces por eso es que viene la corrección de Dios. Así que la iglesia puede ponerse de pies. Vamos a venir en palabra de oración y hay que amar, ¿verdad?, la gracia con que Dios nos ha llamado y estamos en este lugar. Amadísimo Padre Celestial, en este hermoso momento te damos gracias de la manera que usted ha hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Hemos comprendido que nos ha llamado, Señor, mediante la gracia para salvación a la vida de tu pueblo y que nada, Señor, nos vaya a desviar del